Acompáñeme por Juan capítulo 4, vamos a leer, amados hermanos, en el nombre del Señor, un hermoso texto. San Juan capítulo 4, desde el verso 21, ese tema muy bonito, esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, pero quedémonos desde el verso 21 al verso 24, vamos a analizar lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Y yo quiero en esta mañana, hermanos queridos, hablar de la verdadera adoración. Amén. De esa adoración que nos lleva a sentir cosas maravillosas. Yo creo que en esta mañana hemos estado sintiendo o hemos realizado una verdadera adoración y por eso nos hemos estado gozando en la presencia del Señor. Porque acá en Ecuador también hemos sentido la presencia de este Dios que es omnipresente. Leamos la palabra del Señor, por favor, hermanos. San Juan capítulo 4, 21 dice Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Interesante punto, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario, iglesia del Señor, que adoremos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar, amados hermanos. Bueno, estamos cada uno en su casita. Y yo quiero compartirle otra versión de este texto bíblico. Y yo se la voy a leer. Dice en la versión, otra versión, habla este texto. Escúcheme lo que dice. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora llega y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, dice esta versión, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Qué interesante versión, amados hermanos, hablando de la verdadera adoración de lo que Jesús hablaba con la samaritana. Cuando usted y yo, hermano, nos acercamos al Señor, y yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, estamos delante de la presencia del Señor, pero cuando usted y yo no estábamos en este camino, hermano, para tener esta comunión íntima con nuestro Dios, fue necesario reconocer nuestra condición. Fue necesario, amados hermanos, entender que Dios es santo y que nosotros fuimos pecadores. Fue necesario, amado el pueblo del Señor, reconocer que Dios es inmensamente grande y sublime y que nosotros éramos pequeños y somos pequeños. Fue necesario entender que usted y yo necesitábamos un Salvador. Y el momento que usted y yo reconocimos que necesitábamos un Salvador, entonces es cuando nos acercamos a su presencia y rogamos misericordia a través de ¿qué? A través de la oración. Así que cuando nosotros levantamos, hermano, esta oración, hermano, fue algo maravilloso porque algo grande sucedió en nuestra vida. En la antigüedad, analicemos un poquito eso, que en la antigüedad los patriarcas se caracterizaban por tener esa relación íntima con Dios y lo conseguían a través de altares. Altares donde cada uno de ellos se acercaban con un corazón sincero. Pero analicemos un poquito qué es un altar en esta mañana. Aquí en el Ecuador es la mañana. Que, hermano, el altar según el Antiguo Testamento era ese lugar, literalmente era un lugar de matanza. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, altar viene de la palabra hebrea que significa literalmente lugar, viene de la palabra griega que significa lugar de sacrificio. Teológicamente, altar era señal de la presencia de Dios. El altar era un lugar de misericordia. El altar era un lugar donde se establecían y mantenían pactos entre Dios y los hombres. El altar era ese lugar de mediación. El altar era ese lugar de la verdadera adoración. Y me quedo con esta frase, la verdadera adoración. Así que el primer altar que la palabra de Dios menciona es el altar que levantó Noé. Y ese primer altar, hermanos, allá en el Génesis capítulo 8, desde el versículo 18 hasta el 21,
Dice la palabra del Señor que salió Noé, sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, y salieron todos los animales, todo reptil, toda ave, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y aquí mire lo que dice la palabra del Señor. Y percibió Jehová olor grato. Eso es lo que decía nuestra hermana Alvirian. El Señor está percibiendo olor grato en esta mañana. Y sabe que la palabra del Señor dice que cuando Noé ofreció este altar, cuando Noé ofreció este sacrificio al Señor, el Señor percibió olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Qué interesante, hermanos, porque este altar, el altar de Noé, expresa su inmensa gratitud a Dios. Porque la verdadera adoración tiene que ver mucho con la gratitud que hay en nuestro corazón. No podemos ser verdaderos adoradores si no tenemos gratitud en el alma. Y este pueblo del nombre de Jesús es un pueblo agradecido del Señor, porque reconocemos, querido hermano, que lo que nosotros somos ahora no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es por la gloria, la gracia y la misericordia de este Dios grande y todopoderoso. Aquí estamos porque Él hizo algo grande por nosotros. Por eso es que levantamos altares. Este es un altar. Lo que estamos haciendo en esta mañana es un altar de verdadera adoración a Dios. Y Noé fue el primero que levantó un altar por la inmensa gratitud que sentía hacia Dios, porque Dios había hecho algo grande, no solamente con él, sino con toda su familia. Y el Señor percibió olor grato en medio de tanta mortandad. Si usted y yo analizamos el mundo, en el tiempo de Noé, estaba, amados hermanos, sumergido en un olor putrefacto. Ese mundo estaba, hermano, lleno de muerte, lleno de descomposición, pero de repente en medio de tanta muerte hubo un hombre, hubo una familia que levantó un altar de gratitud al Señor, y el Señor recibió ese olor fragante, porque el olor del planeta en ese tiempo era olor de muerte. Pero qué hermoso saber que hubo alguien que levantó un altar de inmensa gratitud a Dios. Asimismo, en estos tiempos, hermano querido, estamos viviendo tiempos donde el mundo está sumergido en la inmundicia del pecado. El mundo está sumergido en el mal olor de la violencia, de la injusticia, de la maldad. Y todos estos pecados producen olor a muerte. Pero es hermoso saber que en muchos lugares del mundo también se están levantando altares que, ve, hermanos, levantan olor fragante delante de la presencia de Dios, y el Señor lo lleva a que el Señor tome cosas maravillosas, que el Señor, al percibir este olor grato, hermano, el Señor comienza a tomar decisiones maravillosas de bendecir a su iglesia. No importa donde quiera que usted y yo estemos, amados hermanos, mientras usted y yo levantemos altares de agradecimiento, este olor fragante subirá ante la presencia del Rey de la Gloria. Apláudale en esta mañana al Señor Jesús. Él está con nosotros, y si estamos aquí, iglesia del Señor, es porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros. Tal vez hay personas que dirán, tanto se levantan en la mañana. Sí, lo hacemos, porque lo que Dios ha hecho con nosotros y con nuestra familia es grande. No sabemos cómo pagarle a mi Señor. Es necesario, queridos hermanos, que le ofrezcamos a Dios siempre olor fragante. Miren lo que me llama la atención, algo importantísimo aquí de Noé, que cuando Noé ofreció holocausto al Señor, no tomó de lo que estaba fuera del arca. No tomó nada de lo que estaba fuera del arca. Noé ofreció, dice la palabra del Señor, animal limpio y toda ave limpia. Es decir, que lo que ofreció Noé al Señor le fue algo especial. No tomó de los animales muertos. Noé tomó de los animales que estaban vivos.
Y eso es un punto muy importante, iglesia del Señor, entender que lo que usted y yo le ofrecemos a Dios no es lo que está en el mundo. Lo que usted y yo le ofrecemos a Dios no es lo que tiene muerte. Lo que usted y yo le ofrecemos a Dios no es lo que está afuera, es lo que está acá adentro, amados hermanos. Esta iglesia no le da al Señor lo que le sobra. Esta iglesia le da a Dios lo que Él mismo limpió. Y lo que Él limpió fue nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón. Y todo lo que tenemos se lo debemos a Él y se lo ofrecemos a Él, amados hermanos. Ofrecemos lo que tenemos, lo que está acá adentro, lo que hay vida, lo que hay, hermano, le ofrecemos nuestra santidad al Señor. Yo sé que aquí hay hermanas jovencitas, hermanos jóvenes, hermanos, le ofrecemos lo que hay acá adentro, santidad. Le ofrecemos a Dios olor a vida. No tomamos lo que está afuera, porque lo que está afuera está lleno de muerte, de mal olor, de inmundicia. Le ofrecemos lo que está acá adentro. Eso es lo que el Señor quiere hacer, amados hermanos, y que entendamos en esta mañana que para entrar a una verdadera adoración necesitamos ofrecerle gratitud, pero una gratitud verdadera. Me llama la atención lo que le dijo Jesús a la samaritana. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sí sabemos a quién adoramos. Y nosotros coincidimos con el Señor Jesús en esta mañana, iglesia del Señor. Usted y yo sí sabemos a quién adoramos. Usted y yo sí sabemos, iglesia del Señor, a quién le estamos ofreciendo esta gratitud. Nosotros sí sabemos, sí le hemos conocido. Nuestro agradecimiento es al único y verdadero Dios porque Él nos salvó. Por eso la palabra del Señor dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí tenemos al verdadero. Sabemos y reconocemos que nuestra gratitud no es para otro, es para el único Dios, y a este único Dios adoramos y exaltamos y le damos la gloria. Nosotros sí sabemos a quién adoramos. El Señor dijo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Nosotros sabemos a quién adoramos, iglesia. Nosotros sabemos a quién adoramos. Nosotros sabemos a quién le damos gracias. Esta es la verdadera adoración. La verdadera adoración, hermano, representa también saber a quién adoramos. A quién adoramos. Por eso es que nuestras oraciones son un verdadero olor fragante delante del Señor. ¿Sabe que estuvimos aquí en Guayaquil? Usted sabe, aquí en Guayaquil, Ecuador, uno de los puntos más graves de lo que fue la pandemia el año pasado, hermanos. Y le comento algo, llegó acá a la iglesia, justamente hoy día en intercesión en la mañana, se estaba orando por los hermanos que tienen problemas emocionales. Y yo me recordaba a un hermano que llegó aquí a la iglesia el año pasado, hermanos. En la pandemia él perdió a su esposa y también murió su hijo. Quedó él solo, ya un hermano de tercera edad. Y el hermano lo trajeron acá a Guayaquil para que él emocionalmente se vaya recuperando por la pérdida de sus familiares. Y toda esa familia llegó a la iglesia, gracias al Señor, y se convirtieron. Y el hermano llegó a la iglesia. Hermanos, y el hermano llegó con problemas de tristeza. El hermano llegó con problemas de depresión. El hermano llegó con pensamientos de suicidio, porque el hermano dijo, ya perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, no me queda nada más por qué vivir, no hay razón para vivir, yo ya estoy un hombre viejo, decía él, ¿para qué voy a vivir si ya esta pandemia se llevó a mi esposa, a mi hijo, mi casa quedó vacía? Y el hermano Francisco con ese pensamiento y con esa situación de vida llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia me decía él, dice, hermana, el día que yo pisé el templo, algo sucedió en mi corazón, yo sentí algo aquí en mi ser. Dice, hermana Priscila, cuando yo llegué, mi pastor bajó del altar y me recibió, y cuando él supo mi situación me abrazó, y el hermano Francisco me decía, hermana Priscila, y el abrazo de mi pastor me confortó tanto en el corazón, sentí una paz.
Y él comenzó a venir a la iglesia y comenzó a venir a la iglesia, se entregó al Señor, comenzó a convertirse al Señor y comenzamos a ver que el triste, el hombre que llegó con problemas depresivos, el hombre que llegó sin ganas de vivir, comenzó a cantarle al Señor, comenzaba a levantar sus manos al cielo, comenzaba a llorar delante de la presencia del Señor y pasaron los meses, hermano, y él dijo, hermana Priscila, me quiero despedir de usted porque tengo que volver a mi casa. Durante todos estos meses la he tenido abandonada porque el hermano Francisco no vive aquí en Guayaquil, vive en un cantón, hermanos, y él decía, yo tengo que regresar a mi casita, la tengo abandonada, son meses que ya, pero voy a regresar a mi casa. Pero el hermano Francisco me decía, hermana Priscila, mi casa, cuando yo llegué la dejé vacía, que mi esposa murió, mi hijo murió y yo no quería volver a mi casa, pero ahora yo vuelvo a mi casa, decía, porque en mi casa me está esperando un lugar de predicación. Tal vez mi casa, hermana, quedó vacío porque la pandemia se llevó a mi esposa y a mi hijo, pero ahora mi casa se ha convertido en un lugar de predicación donde los hermanos están llegando, donde el pastor está llegando para predicar el evangelio de Jesucristo. Tal vez ahora ya no tenga esposa, tal vez ahora ya no tenga hijo, pero tengo lo más grande que hay en esta vida, en la presencia del Dios Todopoderoso. Y decía, hermana, yo me voy agradecido por lo que Dios me ha dado. Iglesia del Señor, es que lo que Dios nos ha dado es mucho más grande que lo que hayamos perdido. Si usted está triste en esta mañana, quiero decirle algo, hermano, en el nombre de Jesús, ponga en balanza. Porque yo creo que más cosas son las que hemos recibido que las que hemos perdido. Porque mayores son las bendiciones de Dios para con este pueblo. Cuando el hermano Francisco se fue, me dijo, hermana, me voy a mi casa. No voy a encontrar a mi esposa ni a mi hijo. Pero mi alma está llena con la presencia de este Dios maravilloso. Y en gratitud, decía el hermano Francisco, mi casa será casa de oración para la gloria de Dios. Hermano, la verdadera adoración tiene que tener agradecimiento. Por eso es que hablando de esto de los altares, yo quiero, hermano, enfocarnos en otro altar importante y muy llamativo, hermanos, el altar que levantó Abraham. Porque el primer altar lo levantó Noé. Pero este segundo altar que quiero conversar o quiero compartir con ustedes está en el Génesis capítulo 12 del verso 6 al verso 8. Y en el Génesis capítulo 12 habla del altar de Abraham y dice la palabra, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y dice la palabra, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar a Jehová, a quien pues se le había aparecido. Qué importantísimo este altar, y me llama la atención, hermanos, las palabras que utiliza aquí, hermanos, el escritor que dice, y pasó Abraham por aquella ciudad, y la ciudad que en ese momento estaba ocupada por un pueblo llamado cananeo, estaba ocupada, tenía dueño esa tierra. Pero cuando el Señor le dijo a Abraham, el Señor le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. La daré esta tierra, aunque esté ocupada, pero esta tierra te pertenece a ti, Abraham. Y a mí me gusta Abraham la actitud, ¿sabe qué? Abraham le creyó al Señor. Abraham le creyó a Dios. Y Abraham levantó un altar a Jehová, quien había aparecido. Aunque la tierra estaba ocupada por el cananeo, hermano, pero el Señor le había prometido a Abraham que esa tierra le pertenecería a Abraham y a toda su descendencia. Y eso es fe. Y eso es creerle al Señor. Y yo quiero que en esta mañana, hermano, la verdadera adoración tenga fe. Que esta verdadera adoración, hermano, tenga ese olor fragante, pero de olor fragante no solo de agradecimiento, sino también de convicción y de creerle a este Dios. Que tal vez la situación, hermano, en este momento sea una situación adversa, sí, pero si el Señor nos ha prometido bendición, créalo. Porque nuestra bendición no depende si nuestro territorio está o no ocupado por cananeos. Los cananeos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios.
Los cananeos tienen que irse porque la promesa de Dios es fiel y verdadera. Y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, iglesia del Señor. Por eso en esta mañana levantamos un altar de fe y de confianza en Dios. La Biblia dice, pero sin fe, iglesia, es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Iglesia, qué hermoso es creerle a Dios, al Dios verdadero, aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y usted y yo tenemos al Dios verdadero, aquel que dijo toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo le pertenece a este Dios verdadero. Y si este Dios verdadero ha prometido hacer algo en su vida, créalo que así lo va a hacer. No importa las circunstancias actuales, eso no importa. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, así van a ser las cosas, porque este Dios tiene autoridad. No importa si usted está enfermo, amado hermano. El Señor Jesucristo tiene el poder para sanarlo. No importa, mi hermano querido, si usted tiene un problema económico, no importa, ¿sabe por qué? Porque el dueño de la plata es el Señor Jesús. No importa, hermano, si tal vez su matrimonio está pasando por problemas, no importa, ¿sabe por qué? Porque el Señor quiere hacer algo especial con usted. Y yo le animo, hermano, que si su matrimonio tiene problemas, dígale al Señor Jesús en esta mañana, Señor, cámbiame primero a mí, porque algo grande tiene que suceder en mi hogar. Algo grande, sabe que este Dios maravilloso cambia las circunstancias, hermano. Este Dios maravilloso hace cosas grandes. La palabra de Dios dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero a todos los que le invocan de veras. Y en esta mañana le estamos invocando a este Dios de veras. Le estamos invocando de verdad, amados hermanos. Porque estos adoradores busca el Señor, adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Yo quiero que creen esta mañana, mi hermano, créalo. Yo no sé cuál sea su petición y su necesidad, no lo sé. Pero nosotros somos una iglesia maravillosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos al Rey Jesús. Y si nosotros pasáramos contando los testimonios maravillosos, las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros, creo que no nos avanzaría intercesión, hermano, para contar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe cuánta gente aquí estuvo a punto de morir? Han habido los mismos médicos, les han dicho a los hermanos, cuando muchos familiares salieron de la muerte, hermanos, ya estaban para morirse. Y de repente el Señor les dio vida. Los mismos médicos les preguntaban a los hermanos, les decían, disculpen, pero yo creo que ustedes son hermanitos, porque los únicos que regresan de la muerte a la vida son los hermanitos. Esas cosas solamente se la ven los hermanitos, en aquellos que creen en este Dios maravilloso. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque nuestro Dios hace maravillas. Nuestro Dios es grande. Él tiene toda potestad. Él tiene toda autoridad. ¿Habrá algo imposible para mi Dios? No hay nada imposible, iglesia del Señor. Yo quiero que en esta mañana, allí donde usted está, dígale, Señor, yo creo, mi Jesús, yo creo, mi Señor. Dígaselo a Él, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Pero yo creo, hermanos, yo creo. Sabe que hace muchos años atrás, porque es que hay tantos testimonios, pero ahora me viene al corazón algo, hermano. Sabe que una vez nació una de mis sobrinas que nació con un problema, no lo sabíamos. Cuando mi cuñada, un día viernes, escúcheme los días, hermano, el día viernes la llevó donde el pediatra le hizo, la revisó a la bebé y midió sus cabecitas. Y el pediatra comenzó a darse cuenta que el cráneo de la niña no había crecido, que el cerebro estaba creciendo, pero el cráneo no. Y el médico inmediatamente le comenzó a hacer estudios. En ese mismo instante realizó muchos estudios médicos y se dio cuenta que la niña tenía una enfermedad y le dijo, mire señora, su niña debía haberle crecido el cráneo hace un mes y debe haber tenido la cantidad de centímetros y no le ha crecido. Y me doy cuenta que ella tiene una enfermedad, porque si el cráneo no crece, pero el cerebro sí, el cerebro va a buscar por dónde salir.
Y entonces va a comenzar el rostro de la niña a desfigurarse porque el cerebro va a comenzar a empujar todo para seguir creciendo, pero el cráneo está ahí encerrado. Y hay un problema, señora. Recuerdo que cuando mi cuñada lloró por la noticia del médico, llamó a la familia, mi hermano se desesperó, dijo, bueno, si tengo que vender la casa y si tengo que ir a buscar un especialista por donde quiera, yo voy a buscar un especialista. Y él estaba asustado porque humanamente nos llegan los temores. Como humanos nos asustamos. Pero recuerdo, amados hermanos, que mi mamá me llamaron a mí y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Hagamos lo que siempre hacemos los cristianos, orarle al Señor. Y convocamos ayuno, eso fue un día viernes, hermanos. Dijimos, el día domingo vamos a estar todos en ayuno. Toda la familia nos convocamos, cada uno en su ciudad. Hermano, convocamos un ayuno familiar y nos pusimos en oración y le dijimos, Señor, es verdad, la niña está enferma, lo reconocemos, sí. Pero sobre todo estas cosas sabemos que la última palabra la tiene usted, mi Señor Jesús. Hicimos el ayuno el día domingo, hermanos, hicimos el ayuno. Mi hermano me decía, yo tomé a mi niña en la escuela dominical allá en Quito. Decía mi hermano, tomé a mi hija y pasé al altar y le dije, Señor, los médicos me dicen que mi hija se va a desfigurar. Los médicos me dicen que no hay solución para la enfermedad de mi niña porque su cráneo no crece, Señor. Pero ese día domingo el Señor lo primero que hizo con mi hermano fue consolarlo. Y eso es lo que Dios hace a través de estas intercesiones, iglesia del Señor. Lo que Dios hace con el pueblo es consolarnos, porque Él está con nosotros. El día lunes mi hermano fue nuevamente al médico, buscó otro especialista, la llevó a la niña, le hicieron nuevamente los chequeos, llevó los análisis del día viernes, le llevó al nuevo médico, el nuevo médico revisó los estudios, dijo, es verdad, la niña no le ha crecido el cráneo, es verdad. Cuando el médico tomó una cinta métrica y midió nuevamente el cerebro de la niña, el médico se sorprendió. Tuvo que llamar a un compañero médico, le dijo, ven, ayúdame porque yo aquí noto una falla y tráeme una cinta métrica tuya porque yo creo que la mía está midiendo mal. Y llegó el compañero con otra cinta métrica especial y para medirle, amados hermanos, y cuando llegó el otro médico dijo, pero ¿y qué pasó? Algo ha sucedido aquí, no puede ser, esto es imposible, porque aquí le detectaron que el cráneo no le había crecido el viernes, pero estamos lunes y en 3 días, hermanos, no puede suceder, decían los médicos, que un cráneo crezca. Para que el cráneo alcance esta dimensión, mínimo tiene que pasar un mes. Pero algo sucedió y el médico le dijo, algo ha sucedido aquí, el cráneo de la niña ha crecido y esto no sucede, esto no es normal. El cráneo de una niña debe crecer un periodo de tiempo largo, pero no en 3 días. Y mi hermano se puso a llorar y dijo, yo sí sé lo que ha pasado, aquí ha puesto la mano el Dios Todopoderoso. Es que para el que cree, iglesia del Señor, todo le es posible. Alábele al Señor, alábele al Señor, no importa la situación en la que usted esté viviendo en este momento, iglesia, créale al Señor, créale, que Él puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia, Él la va a cambiar, porque Él es el Todopoderoso, aleluya, Él es el Todopoderoso. Oh, amado hermano, es que qué hermoso que es creerle al Señor. Por eso es que Abraham levantó este altar, porque creyó al Señor. Pero aquí Abraham también me habla en este verso que levantó otro altar interesante, mis hermanos, allí mismo el altar, hermano, que dice la palabra del Señor, que edificó allí Abraham, dice, luego se pasó de allá a un monte en el oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Sabe que hemos visto el Abraham de Noé, que es el Abraham, ese altar de agradecimiento? Hemos visto el altar, el primer altar de Abraham, que fue el altar de creerle a Dios. Pero este altar que edifica Abraham, lo edificó solamente para invocar el nombre de Dios. Es que, hermano, hay algo especial que yo le quiero decir en esta mañana. Es que esta iglesia y los verdaderos adoradores no solamente le buscamos al Señor cuando tenemos problemas, sino en todo tiempo.
Y yo creo que necesitamos levantar un altar solamente para invocar el nombre del Señor. Porque la palabra, decíamos en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para altar se traduce literalmente como lugar de sacrificio y es relacionada con la verdadera adoración. La verdadera adoración. ¿Sabe? Hay mucha gente que busca a Dios cuando tiene necesidad y cuando tiene miedo y cuando tiene problema. Pero yo creo que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores le buscamos a Dios aunque no haya necesidad. Y yo creo que en esta mañana aquí en esta intercesión hay adoradores que no están enfermos. Hay adoradores que gracias a Dios están bien en su matrimonio. Yo creo que aquí hay adoradores que tienen hijos cristianos. Yo creo que aquí hay adoradores que les está yendo bien en la vida, pero están aquí, ¿sabe por qué? Porque para ellos no hay cosa más hermosa que alabar y exaltar el nombre precioso de este Dios maravilloso. De estos adoradores del Señor habla, iglesia del Señor, de que no busquemos a Dios solamente cuando hay necesidad, busquemos al Señor en todo tiempo, porque hay deleite en la presencia del Señor, hay deleite en la presencia del Señor, en todo tiempo le hacemos reverencia a este Dios, en las buenas y en las malas, nuestra alma se goza en la presencia del Señor. Que aunque usted esté gozando de bendición en este momento, hermano, no se canse de alabarle al Señor. No se canse, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no deberíamos haber estado aquí. No deberíamos haber estado aquí. Aquí estamos por su gracia. Aquí estamos por su misericordia, iglesia del Señor. Hay creyentes que no valoran la presencia de Dios en su vida, hermanos, pero yo creo que aquí hay un grupo hermoso que sí valora la presencia del Señor. Y a mí me llama la atención algo importante, hermano, que en esta mañana le quiero compartir en el nombre de Jesús. Sabe que cuando el arca del pacto, el arca de la alianza, hermano, fue capturada, y usted sabe que el arca de la alianza es un símbolo de la presencia de Dios, y después de haber estado 7 meses con los filisteos, estos lo devuelven el arca porque trajo estragos al pueblo filisteo. Y entonces dice la palabra del Señor que el arca estuvo en casa de Abinadab durante 20 años. Y yo quiero que note esta comparación abismal, iglesia del Señor, porque Jesús le dijo a la samaritana que llegará un momento, hermano, es que el Padre busca verdaderos adoradores, verdaderos. Es que aquí estamos los verdaderos, iglesia del Señor. La Biblia me dice que el arca de Jehová fue a la casa de Abinadab y estuvo durante 20 años y no pasó nada. En 20 años no pasó nada. Pero la palabra del Señor me dice que después el arca de Jehová fue llevada a la casa de Obed-Edom y estuvo solamente durante 3 meses. Y la palabra del Señor nos cuenta que toda la vida de Obed-Edom se cambió. Él prosperó toda su casa, fue ampliamente bendecido. Es que era la misma arca, estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años y no pasó nada. Y esta misma arca estuvo en la casa de Obed-Edom durante 3 meses y sucedieron cosas maravillosas, tanto así que el rey se enteró y dijo: Obed-Edom ha sido bendecido de una manera extraordinaria. Yo le voy a decir algo, iglesia, querido hermano. Hay muchos que tienen la presencia de Dios en su casa, pero hay muchos que no sucede nada. No sucede nada. La Biblia dice que vinieron los de Kiriat en 1 de Samuel 7 y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y desde el día que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y en 20 años no sucedió nada. Pero la palabra del Señor dice en 2 de Samuel, y estuvo el arca en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Era la misma arca, pero ¿cuál era la diferencia? Era el corazón de aquellos 2 hombres. Es que el corazón de uno era el corazón de un verdadero adorador y el corazón del otro era de alguien que tal vez no valoraba lo que
tenía, iglesia del Señor, para ver la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Debemos hacerle reverencia a esta presencia gloriosa y santa. Es que cuando somos verdaderos adoradores comienzan a suceder cosas grandes en nuestra familia. Necesitamos ser verdaderos adoradores, porque lamentablemente, y con tristeza lo digo, hay muchas familias que tienen el conocimiento de Dios, pero en su casa no ha pasado nada. Es porque tal vez toman la presencia de Dios como algo que no vale, como algo insignificante. Pero no es así, mis hermanos queridos. Por muy humilde que sea el lugar donde usted está. La hermana Alviria nos mostraba las fotos de los hermanos de allá de Kenia. Mire, hermano querido, la iglesia tal vez no es un lugar de lujo. Decía la hermana, miren el techo, miren el lugar donde se congregan. Sí, tal vez no sea un lugar hermoso, sí, pero la presencia de Dios está allí. ¿Sabe por qué? Porque esos hermanos reconocen que allí lo más importante es que la presencia del Dios glorioso se mueva. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, con nosotros, es que reconozcamos que lo más grande que usted y yo tenemos no son las cosas materiales, es la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Porque cuando reconocemos que Él está con nosotros, iglesia del Señor, algo sucede, hermano, algo sucede. Por muy humilde que sea donde usted está, mi hermano, crea que Dios está allí con usted. Yo le he dicho algo a mis hijas para terminar, hermanos. Les he dicho a mis hijas, ¿saben qué? En esta casa la presencia de Dios está. En esta casa mora la presencia del Señor. Y por eso nos cuidamos mucho con lo que vemos, lo que escuchamos, porque todo aquí tiene que saber que hay una presencia santa, a quien le debemos reverencia, a quien le debemos honor, a quien le debemos gloria. Hermano querido, yo quiero que usted y yo en esta mañana le digamos, Señor, yo quiero que su presencia more en mi vida, more en mi casa. Pero es necesario hacer como hizo Obed-Edom. Algo hizo Obed-Edom para que en 3 meses la bendición de Dios haya sido grande sobre él y por sobre toda su familia. Es que él valoró la presencia del Señor. Yo le invito en esta mañana a orar, amados hermanos. Está hermoso estar aquí con el Señor y con ustedes. Pero yo le invito a adorarle al Señor Jesús en esta mañana. El primer altar, altar de agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Levante este altar de agradecimiento con olor fragante delante del Señor. Segundo altar, el altar para creerle a Dios. Yo le invito a creerle a Dios. Créale, créale, créale que el Señor Jesús está haciendo cosas maravillosas. En esta misma mañana, en el nombre de Jesús, yo creo que si alguien está enfermo, el Señor Jesucristo lo va a sanar. Créalo en esta mañana en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder y hay autoridad. Y creemos donde quiera que usted esté, mi amado hermano, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y toda dolencia. Y para la gloria de este Dios decimos que usted va a ser sano, querido hermano. Si hay algún hermano triste en esta mañana, pasando algún problema emocional, tal vez usted puede decir, Señor, he perdido algún ser querido, Señor, he perdido algo en esta mañana. Yo le animo en esta mañana a que usted no piense en lo que ha perdido, sino piense en lo que ha ganado. Y que lo que hemos ganado es mucho mejor que lo que hemos perdido, porque el Señor Jesús está con nosotros. Créale al Señor. Y el último altar que vimos en esta mañana es el altar que se levanta solamente para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos estamos aquí contentos, felices? Tal vez estamos sanos, tenemos nuestros hijos, ¿no? Nuestro esposo en el Señor. Pero yo le digo, hermano, que no se nos acabe el corazón contrito y humillado, sino que en todo tiempo reconozcamos que nuestro Dios es digno de ser alabado y bendecido y exaltado. Yo le invito a orar en esta mañana, hermano. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor Jesús, aquí yo estoy.
como le dijo el Señor Jesús a la samaritana. Amados hermanos, el Señor buscaba verdaderos adoradores, que le dijo, créeme mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a ir a Jerusalén. Ustedes no saben, dijo Jesús, a quién adoran, pero nosotros sabemos quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos, pero llega la hora y es ahora mismo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorémosle en esta mañana, y quiero compartir pues este micrófono con nuestro hermano Andrés para que nos ayude, mi estimado pastor, por favor, que nos ayude con esta oración. Gracias, hermanos, y que el Señor Jesús les bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios